información atingente esta mañana de día, lunes 31 de julio, Yanka. Así es, bueno, seguimos en tu conexión matinal y es el momento de hablar también sobre medicina, autocuidado, prevención, y para eso tenemos una conexión directa con el doctor Andrés Glasinovich, que es especialista de la unidad de medicina preventiva de la Clínica Universidad de los Andes. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy agradecido por la invitación y poner este tema de la medicina preventiva que está muy en boga, así que muy contento de estar acá. Muchísimas gracias. De todas maneras que sí, y aparte es súper necesario, porque por lo general somos personas reactivas. Una vez que notamos que algún examen o alguna situación ya padecemos, ¿cierto? Ahí recién tomamos cartas en el asunto, pero es súper importante la prevención. Cuéntenos un poquito sobre la implicancia de esta medicina preventiva en nuestras vidas. Muy importante, bueno, la gran mayoría de las condiciones de salud hoy en día sabemos que son prevenibles. Ya las principales causas por las cuales nos morimos los chilenos son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y tenemos claridad que son prevenibles, ¿ya? Sobre todo aquellas conductas derivadas de los estilos de vida. Al modificar ciertos estilos de vida podemos efectivamente hacer la diferencia, tener una mejor calidad de vida y vivir más. ¿Ya? Y también sabemos que hay ciertos estudios, exámenes que cuentan con un respaldo científico sólido que nos permiten muchas veces detectar oportunamente ciertas enfermedades que, si actuamos de manera precoz, logramos mejores resultados. Doctor, ¿cómo podemos saber cada cuánto tiempo ir a visitar a un especialista, a un doctor, a lo mejor de medicina general, no lo sé, para que vayamos tanteando un poco el terreno, ¿no? Ir previniendo algunas cosas, como por ejemplo, a veces, bueno, sabemos que desde cierta edad los hombres, por ejemplo, tenemos que ir a ver a un urólogo, ¿verdad? O sea, bueno, esos son más bien los más reconocidos, pero debe haber mucho más, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Hombres y mujeres también, por supuesto. Bien. Efectivamente, existen recomendaciones de tipos de exámenes que principalmente es basado en el sexo de la persona, hombre o mujer, o la edad también. ¿Okay? Sí, yo quiero destacar que esto no es solamente un chequeo al vuelo, sino que es clave la conversación que pueda tener el paciente con el médico y tratar de que este proceso sea ojalá lo más individualizado y personalizado posible. Y que la persona realmente vea cuáles son sus expectativas, cuáles son factores de riesgo individuales para hacer algo adaptado a la persona. Así que si ustedes me preguntan, o sea, al menos una persona que se siente sano, al menos una visita al médico, médico que puede ser médico generalista, internista, médico de familia, que soy yo, para ver cuáles son los exámenes recomendados para esa persona en particular. Perfecto. Importante saberlo de todas maneras, doctor. ¿La medicina preventiva es relativamente nueva en nuestro país o es algo con lo que ya llevamos un montón de tiempo? Mira, como especialidad propiamente tal, es reconocida en otros países, en Chile no, pero sí cada día más está un poco más en auge el concepto de la medicina preventiva, y especialmente aquella unidad en cual le hacen la vida más fácil al paciente, en cual se trata de que la consulta médica con los exámenes, tanto de laboratorio, imagen, se hagan todos ojalá en la misma mañana, que es lo que hacemos nosotros en nuestra unidad en la clínica de la Universidad de los Andes. Pero sí, probablemente tal acá no es una especialidad, pero podemos decir que las especialidades que más se dedican a esto es la medicina interna y la medicina familiar, a este enfoque de la medicina preventiva. Doctor, bueno, ¿será necesario hacer un calendario con toda la familia y ir programando un poco la visita al médico para poder ir previniendo ciertas cosas? O sea, tener un plan de acción finalmente. O sea, ¿cada cuánto tiempo podemos llevar a mis hijos a lo mejor al médico? ¿Qué es lo recomendable? Sin que padezcan ninguna enfermedad, o sea, generar esta prevención cada 2 meses, cada 1 mes, qué sé yo, ¿no? Y así también con mi pareja y mi familia completa, ¿no? ¿Hay un tiempo estimado más o menos, digamos, de poder ir a visitarlos a ustedes? Yo sobre todo voy a hablar un poco más de lo que es adultos, que es lo que es sobre 18, básicamente, que el resto, ya niños, uno ve al médico general dedicado a los niños, o un pediatra. Uh-huh. Pero sí, en adultos, yo digo, al menos, yo diría que anualmente las personas sanas, y qué tipo de examen va a depender de cada persona. Ya hay algunos con mayor evidencia, otros,
Y claro, los antecedentes de cada persona, digamos que son distintos, y las expectativas de la persona, ¿ya? Y recordar que también esto no es solamente, no hay que sentirse perfecto para venir a esto, sino que de repente la gente cree, sobre todo me pasa en las personas más mayores, que creen que son ciertos síntomas propios del envejecimiento o propios de la menopausia, miren, las mujeres, y la verdad que no, son síntomas que deben ser evaluados y estudiados en profundidad con el médico. Continuamos entonces, doctor, y me gustaría preguntarle con respecto a los factores de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones que uno debiese en ese momento encender las alarmas y recurrir a una visita correspondiente? Ya. Bueno, digamos que el factor de riesgo más potente, que es prevenible, es de un hábito, ya que es el tabaquismo. O sea, se recomienda que en toda visita médica, en estos chequeos preventivos, se pregunte dirigidamente si la persona fuma o no, y cuánto, y hace cuánto tiempo, porque existen hoy en día evidencia muy sólida, ya que de hecho las principales agencias preventivas del mundo es la máxima evidencia posible de preguntar, y si es que fuma, hacer una consejería breve. Y para aquellas personas que están en una etapa más de preparación de acción, en una etapa del cambio más de verdad, existen estrategias basadas en la evidencia que permiten a la persona ayudarla a dejar de fumar. Lo mismo con otro hábito que es tan importante como el tabaquismo, que es el alcohol, que por lo menos en Chile al menos es la primera causa de los factores de riesgo modificables, que es la primera causa en los hombres de aquellos que generan discapacidad, ya que nosotros los medimos con el indicador de aviso, o sea, años de vida perdidos saludables. Y el alcohol es impresionante cómo afecta a las personas en cuanto a enfermedades, sobre todo un factor de riesgo para múltiples cánceres, etc. Y la verdad es que existen otras cosas que nosotros en un chequeo preventivo evaluamos, que no son dependientes solamente de exámenes, sino que cosas relativamente sencillas. Por ejemplo, en adultos se recomienda tomarles la presión. Ya la presión arterial no da síntomas en las personas, y hay que tomar la presión, es la única manera de saber cómo está. Y también muy importante pesar y medir a los pacientes, y calcular el IMC, porque con respecto a eso podemos ver distintas alternativas con tal peso, si requiere, por ejemplo, el apoyo de una nutricionista, etc. Y además hay otros exámenes que los vamos a ir hablando también durante la entrevista, pero esos son elementos clave. Y también hoy en día una de las novedades es que, aparte de preguntar si hay síntomas depresivos en salud mental, ya acaba de salir este año más evidencia científica de la US Preventive Task Force, que también vale la pena preguntar a las personas si presenta síntomas de ansiedad, nerviosismo, ya, porque detectar oportunamente esas condiciones sabemos que hoy en día son tratables y oportunamente, así que eso también es una de las novedades con respecto a los chequeos. Doctor, cuando tenemos, digamos, una visita, un comportamiento periódico, ¿no? Cada un año, cada 6 meses, la visita al doctor de manera preventiva, ¿es recomendable siempre estar con el mismo médico en esta periodicidad, digamos, ¿no? O sea, siempre atenderse preventivamente con el mismo médico que lo ha revisado, como por conocer su historial, o no necesariamente? Mira, bueno, al menos yo voy a hablar desde la medicina familiar, ¿ya? ¿Sí? Existen estudios de evidencia bastante sólida que mantener al mismo médico de familia a lo largo del tiempo mejora resultados en salud, ya que es lo que se llama la continuidad. Se ha visto que las personas se mueren menos, ya tienen menores derivaciones a un servicio de urgencia y tienen menos riesgo de hospitalizar. Así que sí, si es posible, ojalá siempre tener el mismo médico, pero sabemos que la realidad chilena eso es bastante difícil. Claro. Y sobre todo en la atención primaria de salud, donde es el principal nivel donde se hacen actividades preventivas, vemos que lamentablemente hay mucha rotación de médicos. Y ahí básicamente lo que se puede velar en un consultorio es por equipos de salud de cabecera, ya que incluye además la enfermera, la nutri, el kinesiólogo, el trabajador social, etcétera. Pero la evidencia más sólida, que no está claro, que es que el mismo médico de familia te siga a lo largo del tiempo. Eso. Importante entonces, doctor. Y en algún momento conversábamos sobre salud mental y la importancia, ¿cierto?, de poder detectar a tiempo ciertas situaciones como la ansiedad, etcétera. Sí. Alguien que pueda estar en sintonía de TBR, ¿cómo identifica que verdaderamente coincide con alguna de estas patologías? Bueno, los síntomas cardinales que chequeamos en una persona que
que podría estar cursando alguna depresión, por ejemplo, número uno es la anedonia. Ya la anedonia es la pérdida de interés o el placer por hacer las actividades del día a día. ¿Ya? Y lo otra pregunta clave es si la persona tiene síntomas depresivos, o sea, se está como bajoneado de manera persistente. Entonces, toda persona que tenga al menos una de esas dos preguntas debería tener una evaluación de salud mental más formal y ver si la persona cumple o no con algún trastorno del ánimo. ¿Ok? Y esto está también súper avalado también por las guías GES, guías internacionales. Y la otra pregunta es que en cuanto a depresión, necesitamos saber si a la persona... son dos preguntas también. Una es si siente que vive persistentemente nervioso, angustiado por la vida, y lo otro es si a la persona le cuesta controlar esta sensación de angustia o estrés o nerviosismo. Cualquiera de esas dos preguntas, que no sea algo puntual, sino que es persistente en la vida, amerita una evaluación de salud mental más integral para ver si hay, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Bien, doctor. Cuando visitamos a un doctor por, digamos, medicina preventiva, ¿cuáles serían los exámenes que se piden, digamos, de manera normal? Digamos, es un examen de sangre, de orina y como no tan específico, sino que cuando recibe un paciente que no tiene síntomas y quiere venir a hacerse a ver por medicina preventiva, ¿son estos exámenes simples que se piden o de pronto son más completos? Ya. Miren, a nivel poblacional general, en adultos, ¿sí? Vamos a hablar así, los que tienen más evidencia, sobre todo en los hombres después de los 35 años, es la glicemia y el perfil lipídico, en especial si están básicamente con algún grado de sobrepeso o obesidad. Ya. Y en la mujer en general, al menos desde los 45 años. Eso es la evidencia, digo, más robusta, sólida. Igual uno, si ya antes de eso hay sobrepeso, obesidad y el caso a caso, uno los puede también solicitar. Pero son exámenes que valen la pena porque tanto la glicemia elevada como la dislipidemia, que son los colesteroles elevados, son uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, los cuales si los podemos controlar y manejar a tiempo, está demostrado que esto puede mejorar nuestra vida y la probabilidad de tener eventos cardiovasculares. ¿Ya? Cuanto a otros exámenes, sobre todo en el hombre, sobre los 50, algunas guías hablan de los 55, está el tema del antígeno prostático, ya que es un marcador perdón, es un marcador precoz de lo que podría ser algún signo de cáncer de próstata. ¿Ya? Sí, importante, hay muchos pacientes que preguntan hoy en día solamente por prevención. Ya hoy en día no es realmente un requisito directamente el tacto rectal en los urólogos, que es el típico miedo que tienen muchos pacientes, sí, claro, sino que de la mirada preventiva bastaría con este examen mientras el paciente no presente síntomas. Okay. Qué bueno aclararlo, porque existen muchos tabús aún relacionados a eso. Y también, una pregunta, doctor, ¿la medicina preventiva se puede llevar también a la salud sexual, por ejemplo? Sí, por supuesto. En ese caso, ¿cómo es el desarrollo de la medicina preventiva en ese ámbito? Sí, de los chequeos preventivos relacionados a la salud sexual, hoy en día de chequeo se recomienda que toda persona adulta se haga el test del VIH. Ya sabemos que el test del VIH es una condición que ya dejó de ser mortal, sino que es crónica, en las primeras etapas no da síntomas, entonces hay que revisarse el ELISA-VIH. Y en personas con factores de riesgo de algunas relaciones sexuales de riesgo, o sea, no protegidas, se recomienda solicitar a la persona búsqueda de sífilis, o sea, que es con un examen que se llama RPR o VDRL, y también chequear acerca de clamidia y gonorrea en examen, y también la hepatitis B y C, ya en personas con factores de riesgo. ¿Okay? Y volviendo ahí, que para terminar lo de las mujeres, en las mujeres está demostrado que con mayor evidencia el Papa Nicolau, ya que lo estudian desde los 25 años mínimo cada 3 años, mientras salgan todos normales. ¿Okay? Y también la mamografía ya bilateral a partir de los 50 años al menos, ya por lo menos cada 2 años. Esos son lo mínimo y son evidencias bastante sólidas que está recomendado en pacientes mujeres.
Sin duda que estos serían como los tiempos estimados si es que alguna persona no presenta síntomas o no se siente mal, pero claro está que si hay algún síntoma en particular que uno podría estar dudando de alguna enfermedad, mejor un dolor constante en un riñón, no sé, ¿no? Lo ejemplifico así. La idea es acudir inmediatamente, ¿cierto?, a un especialista, a un doctor de cabecera, familiar, ¿no?, para que pueda ser atendido. No, lo que pasa, a donde quiero ir, doctor, es que de pronto pasa, no sé si es porque por los chilenos y las chilenas que tenemos esta idea de aprendemos a vivir con el dolor, doctor. O sea, nos acostumbramos a un dolor en particular y no, si ya se me va a pasar, y lo dejamos pasar y de pronto ya no estamos haciendo prevención, sino que ya tenemos que ir al doctor, ¿no? Eso pasa. Exactamente. Quiero hablar de uno de los principales motivos de consulta que la gente llega a su chequeo preventivo, que es el cansancio. La verdad que el cansancio es o esta sensación de fatiga es muy, muy importante. Y ahí quiero que sepan que las principales causas de cansancio, sobre todo en adultos con sobrepeso y obesidad, es la apnea del sueño. Entonces ahí uno pregunta si el paciente ronca o tiene un sueño con apnea, etcétera. Entonces ahí podemos estudiar y las apneas del sueño hoy en día son tratables. Y también nos toca mucho paciente que está cansado, que básicamente algún problema de salud mental, tanto un cuadro depresivo como un cuadro ansioso, se puede expresar a través del cansancio. Y ahí en esos pacientes cansados, además, hacemos otros exámenes, por ejemplo, un hemograma, función tiroidea, un perfil bioquímico, porque vemos el fierro, por ejemplo, porque existen otras condiciones que pueden expresarse la persona a través del cansancio. Así que si ustedes notan que están más cansados que antes, es razonable hacer una consulta médica para hacer una evaluación médica integral individualizada de la persona. No, y además me imagino para analizar un montón de variables como el nivel de hidratación de esta persona, como la calidad del sueño, que también es súper importante para que tengamos la energía necesaria, ¿no? Así es. O sea, el sueño es impresionante. Es considerado el sueño hoy en día como uno de los signos vitales de la medicina del estilo de vida. En adultos se recomienda al menos que las personas duerman 7 horas. ¿Ya? Eso sí, pasa que hay personas que duermen 8 o 9 horas y sienten que siguen descansados. Y muchos de estos pacientes es porque tienen un sueño superficial, porque de manera involuntaria en la noche presentan ronquidos y despertares intermitentes. Entonces, finalmente, muchos de estos pacientes tienen apneas del sueño. Y esto es tratable, doctor, ¿verdad? O sea, se evalúa, sí. Usted hace examen y todo, y eso se puede mejorar, ¿cierto? Totalmente. La apnea del sueño es tratable hoy en día. Hay que ver primero cuál es la gravedad, porque hay casos que son leves, que incluso bajando de peso y dormir de lado es suficiente. Pero el caso más bien moderado, severo, que ya el tratamiento óptimo es a través del famoso de los CPAP, ya que está como maquinita que tira aire, para la persona tratar de no ahogarse en la noche y dormir de manera más profunda. Entonces, los exámenes para ver si hay apnea del sueño, el principal, que se llama el gold standard, el de referencia, es la polisomnograma, ya que se hace sí en un centro del sueño y hay que quedarse a alojar y te graban y todo eso, pero para personas con un muy alto riesgo hoy en día contamos con un examen que es ambulatorio, es muy sencillo, se puede hacer en la comodidad de la casa, como si fuera un holter de presión arterial, pero de sueño, que se llama poligrafía respiratoria. Entonces hay muchos casos que son medios con una probabilidad alta, que con ese examen ya nos basta para tener el diagnóstico de apnea del sueño. Importante, doctor Andrés Glasinovich, muchas gracias por querer estar aquí esta mañana en tu conexión matinal, tratando de comentarnos un poquito de todo lo que significa la medicina preventiva. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por poner este tema, que es muy importante, así que invitaba a la gente a hacerse un chequeo preventivo con su médico. Así que estén súper bien. Gracias, doctor. Adiós. Ahí está la invitación entonces, el doctor, especialista, por supuesto, en la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica Universidad de los Andes, hacerse chequeos preventivos. Ya todo lo aprendimos, está en su casa, si no se lo ha hecho, convérselo con su pareja, ahí tomando desayuno y tome una horita. Es mejor prevenir que lamentar. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso.